Y estoy encantado de estar aquí, aunque sea en modo virtual. Si les parece, voy a compartir las transparencias. Vamos a ver. Bueno, pues hoy vamos a hablar de migrantes venezolanos en Ecuador. Les voy a contar resultados que tienen que ver con las características de esta población, el impacto sobre el mercado de trabajo y vamos a hablar un poco también de las políticas a seguir. Todo lo que voy a contar casi todo lo que voy a contar está basado en investigaciones que he llevado a cabo con un equipo magnífico de investigadores en el Banco Mundial, capitaneado por Sergio Oliveri y con Ana Rivadeneira y Eliana Carranza. Permítame también decir que todo lo que voy a decir aquí son mis opiniones personales, basadas obviamente en las investigaciones, pero no son necesariamente compartidas por el Banco Mundial. Muy bien, pues si me permiten, primero voy a contarles un poco el plan para la presentación. En primer lugar, pasaré unos minutos comentando el origen y el contexto del éxodo de venezolanos. Los puntos 2 y 3 tienen que ver con el mercado laboral en Ecuador y estos son los puntos principales donde bueno, he llevado a cabo la mayor parte de mi investigación sobre este tema. Y al final voy a comentarles unos cuantos de los resultados recientes que son parte de investigaciones que se están llevando a cabo desde el Banco Mundial para entender el impacto que la COVID-19 está teniendo sobre el mercado de trabajo y la economía en general de Ecuador y de otros países del entorno. Así que vamos a ello. Muy bien, hablemos un poquito del contexto. Primero, les cuento un poco la cronología de por qué ha habido tantas salidas de personas de Venezuela. A inicios del 2016, una grave crisis humanitaria empezó a llevar a muchos venezolanos a emigrar. En 2016, aproximadamente 500.000 de venezolanos dejaron el país, pero en los años siguientes este número aumentó de forma muy importante. En el año 2017 se dobló a 1,1 millones, 2018 se triplicó a 3,3 millones y llegamos al 2020 con un éxodo estimado de más de 4,5 millones. Esto es una cantidad muy importante porque equivale al 15% de la población de Venezuela en el año 2016. Como seguramente muchos de ustedes bien saben, los principales países receptores han sido Colombia, con aproximadamente 1.700.000 venezolanos, Perú con más de 1 millón y Ecuador entre 400 y 500.000 venezolanos. Permítame un minuto para resumir un poco las políticas migratorias en la zona de Latinoamérica respecto a la llegada de inmigrantes venezolanos. En los primeros años, 2015-2016, la mayoría de países adoptaron políticas de acogida permitiendo vías legales de entrada, pero una vez el fenómeno fue en aumento, con la aceleración de las llegadas y el empeoramiento de la opinión pública en muchos países, llegaron las restricciones a la entrada. Entonces, tanto Colombia como Perú y también Ecuador en 2017-2018 impusieron requisitos de entrada. A partir del 2018 y ya entrados en el 2019, vemos que Colombia primero y seguido de Ecuador empezaron procesos de regularización. En Colombia el programa PEP
ha beneficiado aproximadamente a 500.000 de venezolanos, que es aproximadamente un 30% de la población de migrantes venezolanos en Colombia. Así que es un programa de un tamaño bastante grande, pero bueno, aún queda mucho por hacer en Colombia. En Ecuador se se ofreció el visado de residencia temporal, el PERU, que está beneficiando entre 40.000 y 60.000 migrantes venezolanos, pero bueno, esto todavía es una pequeña parte. Esto aproximadamente ha beneficiado al 13% de los migrantes venezolanos en Ecuador, pero la gran mayoría aún no se han podido acoger a esto y tengo entendido que el gobierno de Ecuador está preparando otro tipo de visado o una continuación de este. Hablaremos un poco más de esto al final de la presentación. Muy bien. Después de hablar de haber presentado un poco el contexto, entramos ya a la parte principal de la charla, donde primero voy a hablar de los efectos que ha tenido la inmigración venezolana sobre el mercado laboral de Ecuador. Lo que voy a contar en esta sección ha salido publicado recientemente en un artículo que ven aquí referenciado. Muy bien, pues hablemos un poco del contexto económico en Ecuador cuando empezaron a llegar a refugiados venezolanos. Inicialmente Ecuador era básicamente un pasillo humanitario para venezolanos que, habiendo cruzado la frontera a Colombia y se dirigían a Perú y pasaban por Ecuador, pero pocos de ellos se quedaban. Sin embargo, desde el año 2017, Ecuador ya se convierte en un importante país receptor de migrantes venezolanos que ya lo toman como su destino final. Desafortunadamente, en ese periodo, el mercado laboral en Ecuador estaba sufriendo un proceso de deterioro con una caída importante de la calidad del empleo y de los ingresos laborales. Entonces, esta no es claramente el contexto ideal para recibir a inmigrantes o refugiados económicos. Además, esto también complica la tarea de los economistas, de los investigadores, si queremos intentar aislar el efecto causal de la inmigración y saber si la llegada de inmigrantes venezolanos agravó el deterioro del mercado laboral o, por contra, mitigó su empeoramiento. Este contexto generalizado es algo que complica el análisis y, por lo tanto, bueno, hubo que ser un poco creativos a la hora de diseñar el estudio. En las siguientes transparencias voy a comentarles un poco cómo lo hicimos. Primero, déjenme ilustrar un poco cuál era el contexto económico. La primera gráfica aquí arriba a la izquierda vemos que desde el año 2014 la tasa de empleo adecuado iba cayendo. La llegada, pero obviamente la caída del 2014 no tiene nada que ver con la llegada de venezolanos al país, porque las llegadas importantes empezaron a partir del 2016. Entonces, estamos en una tendencia a la baja de la calidad del empleo, de la tasa de empleo adecuado, y lo que queremos ver es si la llegada de los venezolanos empeoró o mitigó esta caída. ¿Okay? Los otros indicadores muestran dinámicas parecidas, por ejemplo, la tasa de informalidad del 2014 en adelante iba en aumento y aquí también pues, estamos interesados en ver qué papel jugó la inmigración venezolana aquí. Lo que ya se puede ver en estas gráficas nacionales es que no parece ser el caso que a partir de que la llegada de venezolanos fuera suficientemente importante como cambiar las tendencias a nivel nacional. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, los venezolanos que han llegado a Ecuador
se han concentrado geográficamente en algunas zonas, y esto quiere decir que puede ser que veamos impactos sobre los mercados laborales a nivel regional o a nivel local. Entonces, esto es algo que es realmente la idea sobre la cual construimos nuestro estudio. Muy bien, si vamos a intentar hacer un estudio donde tomamos en cuenta las particularidades regionales y la distribución desigual de venezolanos sobre el territorio, lo primero que hay que saber es dónde están, dónde han decidido asentarse los inmigrantes venezolanos. En el momento en que nosotros empezamos este estudio, pudimos tener acceso a una estimación de la distribución regional de venezolanos en Ecuador, impulsada por un estudio del Banco Mundial en coordinación con el gobierno de Ecuador, donde se utilizaron datos sobre la titularidad y el uso de teléfonos móviles para estimar dónde, en qué zonas del país había venezolanos y cuántos eran. Este claramente es el paso principal para poder hacer algún tipo de análisis respecto al impacto a nivel local. Unas cuantas ideas que obtuvimos al revisar estos datos fue que, bueno, primero la llegada de venezolanos a Ecuador pues, era de más de 400.000 personas. Esto equivalía a más del 2% de la población de Ecuador y en términos de empleo a más del 3%. Entonces los datos nos permitieron estimar el número de venezolanos en cada uno de los cantones del país y, por ejemplo, se observa que más de la mitad de los venezolanos llegados durante este periodo se instalaron en solamente 3 cantones, Guayaquil, Quito y Manta. En base a este tipo de información, lo que hicimos fue clasificar todos los cantones del país según la densidad de venezolanos en la población en edad de trabajar. Construimos una clasificación de 3 grupos: cantones con baja densidad de venezolanos, con media y con alta. Por ejemplo, los cantones con densidad media tenían una densidad de venezolanos de entre el 2,5 y el 5%, y los de baja más baja y los de alta por encima de estos niveles. Gracias a estos datos, la distribución regional también, si vemos aquí el mapa de las provincias de Ecuador, se ve que los mayores números, el color azul así más oscuro, indica la estimación de los números de venezolanos llegados al país. Vemos que hay una concentración mucho mayor en las provincias costeras y mucho menor en la zona de Amazonia. Muy bien, pues equipados con estos datos y manteniendo todavía el objetivo de intentar estimar el impacto de los flujos migratorios al mercado laboral de Ecuador, este era el primer objetivo, y el segundo objetivo era identificar también qué grupos demográficos dentro del mercado laboral ecuatoriano se habían visto más afectados por la llegada de los inmigrantes venezolanos. La estrategia que adoptamos metodológicamente fue la siguiente. Lo que queríamos era comparar la evaluación de una serie de indicadores laborales, por ejemplo, la tasa de informalidad, en cantones con alta densidad de venezolanos en relación a cantones con menor intensidad de venezolanos o nula. Y esto nos permite, bajo algunos supuestos, identificar el impacto de la inmigración y separarlo de factores agregados, como por ejemplo la situación de la economía de Ecuador en general. Lo que hicimos fue llevar a cabo este tipo de comparación mediante la estimación de modelos de dobles diferencias. Y los datos que utilizamos son una combinación de la ENEMDU, la Encuesta Nacional de Empleo de Ecuador, en combinación con las estimaciones basadas en la información sobre teléfonos móviles de Telefónica que he comentado anteriormente. Algunos
de los cantones de menor población los tuvimos que excluir del análisis por un tema de falta de representatividad estadística. Muy bien, les resumo brevemente aquí los principales resultados. Al llevar a cabo el análisis vimos que había efectos de la inmigración en los mercados laborales locales, pero estos efectos estaban localizados tanto geográficamente, obviamente, en las zonas que habían acogido mayores niveles de trabajadores venezolanos, pero también en términos sociodemográficos. En primer lugar, observamos un impacto negativo de la inmigración sobre la tasa de participación y empleo de mujeres. En segundo lugar, también vemos un empeoramiento de la calidad del empleo entre jóvenes ecuatorianos con bajo nivel educativo. Para estos grupos observamos un aumento de la informalidad, una caída de los ingresos en magnitudes importantes, aunque limitados por los datos que tenemos, la precisión no es la que es relativamente baja. Pero el patrón de resultados sí que es claro. Y de hecho es un patrón típico de otros lugares. En otros episodios donde ha habido grandes olas migratorias y los investigadores han analizado los efectos de corto plazo, como por ejemplo los efectos de la inmigración de venezolanos a Colombia o a Perú, o en contextos muy distintos, las olas de refugiados sirios en Turquía, se observan patrones de resultados de este tipo, donde las regiones que han recibido los mayores números de inmigrantes, al menos a corto plazo, suelen observar un empeoramiento del empleo y a menudo de los ingresos, de la cantidad y la calidad del empleo en los grupos de trabajadores más vulnerables. Esta situación también es la que parece ser, según nuestro estudio, que también ha sucedido en Ecuador. No nos paramos aquí, sino que continuamos nuestra investigación, pero ahora, esta vez ya pensando en las oportunidades que la inmigración de venezolanos ofrece al país y en cuáles son las políticas que pueden ayudar a aprovechar al máximo esas oportunidades. Los resultados de este segundo trabajo también se han publicado recientemente en este artículo. Recapitulemos un poco. O sea, en el primer estudio identificamos cuáles han sido los grupos más afectados por las llegadas de venezolanos, mujeres, jóvenes con bajo nivel educativo, residiendo en los cantones con mayor densidad de venezolanos. Bueno, claramente esto es un problema de política económica que hay que abordar. ¿Cuáles son los objetivos de las políticas a seguir? Pues bueno, por una parte, claramente el gobierno está interesado en reducir el impacto negativo de estos flujos migratorios sobre los trabajadores ecuatorianos, pero al mismo tiempo también se quiere buscar formas de mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes venezolanos y, a ser posible, aumentar su contribución económica a Ecuador. Para tratar estos temas, el primer obstáculo con el que nos enfrentamos fue que había un desconocimiento bastante claro de cuáles eran las características de los migrantes venezolanos. Esto es muy importante porque en base al nivel educativo y características similares de estos trabajadores, el tipo de políticas y la contribución potencial a la economía de Ecuador van a ser muy distintos. Entonces, lo que se hizo desde el Banco Mundial, también con el apoyo del gobierno de Ecuador, fue diseñar una nueva encuesta conocida como EPEC, la encuesta a personas en movilidad y comunidades de acogida. Esta encuesta lo que hizo fue centrarse en las principales comunidades de acogida de inmigrantes venezolanos y recabar información no solo sobre los hogares venezolanos, sino también
los hogares de ecuatorianos en esas mismas comunidades. También un punto interesante que nos sirvió mucho en el estudio fue que EPEC incluyó en su cuestionario preguntas retrospectivas sobre la vida de los inmigrantes venezolanos antes de emigrar. Por lo tanto, pudimos analizar, pudimos comparar la situación laboral de estos inmigrantes en Ecuador con la que tenían antes de emigrar. Y esto nos da una idea de sus capacitaciones y su potencial. ¿De acuerdo? Porque los resultados del primer estudio obviamente son unos resultados muy de corto plazo, pero a largo plazo la situación laboral y económica de los inmigrantes, sea en Ecuador o sea en cualquier otro país del mundo, es algo que no es estático en el tiempo, sino que normalmente mejora a medida que la economía y la sociedad del país asimilan a los nuevos llegados. ¿Qué vimos en los datos de PEC? Pues vimos que, por ejemplo, respecto a la media de Ecuador, los migrantes venezolanos son más jóvenes y tienen un nivel educativo sustancialmente más alto. Además, en Ecuador ya los observamos con altas tasas de empleo, pero este empleo es de muy baja calidad. Salarios muy bajos, alta temporalidad, alta informalidad. Tanto en relación a lo que vemos en esas mismas comunidades, en esos mismos cantones, para trabajadores ecuatorianos, como en relación a la situación laboral y a las ocupaciones que los venezolanos tenían antes de dejar su país. Por lo tanto, estos datos lo que sugieren es que aquí hay un problema muy grande de capital humano infrautilizado y que además se ve agravado porque los venezolanos en Ecuador compiten con los trabajadores ecuatorianos más vulnerables en el mercado laboral. Lo que hicimos también en este estudio fue llevar a cabo una serie de simulaciones basadas en nuestras estimaciones, basadas a su vez en los datos de PEC, una serie de simulaciones para cuantificar cuáles pueden ser los beneficios potenciales de aprovechar el capital humano de los migrantes venezolanos. Nuestro análisis nos llevó a concluir que la contribución económica de los venezolanos en los datos de EPEC, todo esto es previo a COVID, era equivalente a 1,6% del Producto Bruto en Ecuador, pero que si se consigue la asimilación exitosamente, esta contribución puede aumentar hasta casi alcanzar el 2% del Producto Nacional. Además, en términos de desigualdad, también se conseguiría aliviar la competencia laboral entre venezolanos y los ecuatorianos menos cualificados, lo cual sería un beneficio extra. Más allá de la cuantificación, estas serían las ganancias potenciales. ¿Cómo se puede conseguir esto? Bueno, como comentamos en el estudio, los resultados sugieren que lo que hay que hacer es adoptar políticas dirigidas a facilitar el acceso de los trabajadores venezolanos a mejores trabajos. Esto se puede conseguir acelerando la convalidación de sus credenciales educativas, ofreciendo permisos de residencia y de trabajo, que ahora mismo, a través del visado VERU, tiene una duración limitada, conseguir ofrecer mayor estabilidad con permisos más largos, ya que tener esta estabilidad y los documentos que van con ella, creemos que permitirán reducir de forma importante la informalidad y llevar a una mejora ocupacional. A largo plazo, lo que debería suceder es que los venezolanos consigan ocupar puestos laborales en Ecuador comparables a los que tenían antes en Venezuela y así poder aportar, maximizar su aportación al país.
Estas estimaciones y estas políticas, esto está basado en simulaciones, por lo tanto, si nuestro marco teórico ha omitido factores importantes, podrían estar equivocadas. Entonces, es algo muy reconfortante que tenemos ya datos de un estudio de Ibáñez y coautores sobre la experiencia de Colombia en su proceso de regularización. Y estos datos apuntan a mejoras muy importantes. Por ejemplo, a través del visado PEP en Colombia se han regularizado aproximadamente 500.000 de venezolanos en Colombia. Esto es aproximadamente el 30% de esa población. Y el estudio que se ha hecho muestra que los beneficiarios de este visado han aumentado sus ingresos y sus niveles de consumo y bienestar aproximadamente en un 20%. Además, se ven mejor integrados socialmente y han resistido mejor el impacto a la crisis de COVID. Por lo tanto, estos resultados del estudio de Colombia son esperanzadores y espero que sirvan para que en Ecuador se pueda seguir un poco esos pasos. Ahora me gustaría, en estos últimos minutos, hablar un poco del trabajo que estamos haciendo actualmente. Esto está basado en unas encuestas recientes que se están llevando a cabo en estos momentos y permiten observar cuál ha sido el impacto de la crisis en Ecuador y compararlo con otros países del entorno. El año 2020 para todo el mundo ha sido un año bastante malo, por no decir de los peores, pero en Ecuador ha sido un año particularmente malo. Además de la pandemia y la cuarentena, Ecuador también ha sufrido de la caída de precios del petróleo y de las exportaciones, y esto ha agravado problemas fiscales y de financiamiento externo. Para entender qué impacto está teniendo esto sobre la sociedad y sobre el mercado laboral, el Banco Mundial está llevando a cabo una serie de encuestas que se están realizando tanto en Ecuador como en 22 países más, con cuestionarios homogeneizados que permiten comparar la situación a través de estos países. Por ejemplo, para ilustrar un poco las ventanas de información que estamos obteniendo, la siguiente gráfica muestra las rondas. Bueno, la encuesta esta se conoce como las encuestas telefónicas de alta frecuencia, o ETAF. Empezaron en mayo del 2020 con la primera ronda. Esto fue ya durante el periodo de impacto importante de COVID, y han seguido con ronda 2, ronda 3, ronda 4 y están siguiendo en el 2021. Estos datos nos han permitido cuantificar el impacto brutal que la COVID está teniendo sobre Ecuador. Por ejemplo, el empleo en el año 2020 cayó un 20%, al menos durante la primera parte, y después gradualmente está ya en proceso de recuperación. La mayoría de familias experimentaron caídas de ingresos y el aumento en el nivel de pobreza y de falta de alimentos alcanzó niveles totalmente inimaginables unos años atrás. Durante la segunda parte del año 2020 y durante el 2021 se veía este proceso de mejora, en buena parte gracias a las ayudas públicas y también al inicio de la vacunación y la reapertura económica gradual. Por ejemplo, aquí usando datos de estas encuestas, vemos como Ecuador, durante la primera ronda, esto es mayo del 2020, sufrió una caída del empleo aproximadamente del 18%. En los siguientes meses, la caída aún fue un poco más en aumento, pero se estabilizó sobre el 20%. Algunos países han tenido un impacto incluso mayor. Vemos aquí que Perú y Colombia han sufrido caídas de empleo mucho mayores que Ecuador. Pero Ecuador sigue estando a la cabeza de los países más afectados por COVID.
Los datos recogidos mediante esta encuesta son datos muy ricos que nos permiten también afinar y entender dimensiones distintas de este impacto. Por ejemplo, vemos que el impacto laboral ha sido desigual por región, ha pegado más duro a las provincias de Amazonia, también por nivel educativo y género. Como suele ser el caso, las mujeres y los trabajadores con menores niveles educativos o empleados en el sector informal son los que han sufrido más económicamente. Como ilustraré ahora también, el estatus migratorio también ha tenido un efecto importante, porque observamos mayor impacto de la crisis sobre el colectivo de inmigrantes venezolanos. Para ilustrar estos resultados, ya en los últimos 2 minutos, les muestro estas gráficas. Esta primera gráfica nos muestra el porcentaje de encuestados que perdieron su trabajo. Por género vemos que la pérdida de trabajo entre los hombres durante el 2020 fue de un 15%, pero para las mujeres inicialmente fue de un 20% y acabó siendo prácticamente de un 33%. En parte aquí también están los efectos del cierre de las escuelas y el mayor peso, el mayor impacto de eso sobre la actividad laboral de las mujeres. A nivel educativo también vemos que los trabajadores con menores niveles educativos son los que han sufrido caídas más grandes del empleo, mucho mayores que las experimentadas por trabajadores con niveles educativos más altos. Y a nivel de nacionalidad también vemos un diferencial importante, mientras que entre las personas con nacionalidad ecuatoriana el impacto fue grande, entre el 15 y el 20% de caída de empleo durante el año 2020. Entre los venezolanos la caída fue del 30 hasta el 40%. En términos de ingresos, también una situación parecida. Comentaba también cómo la inseguridad alimentaria y los niveles de pobreza han aumentado mucho. Por ejemplo, aquí si nos centramos en los ecuatorianos, en la población ecuatoriana, inicialmente en mayo hubo casi aproximadamente el 50% de la población se quedaron sin alimentos. Esto es una catástrofe inimaginable pocos años antes. Y después, a lo largo del 2020, la situación empezó a mejorar. En comparación, los venezolanos han sufrido incluso un impacto mayor en esta dimensión. Y ahora ya, perdonen que me estoy saltando el límite de tiempo, pero con esta transparencia ya concluimos. Nuestras principales conclusiones son que la llegada de venezolanos a Ecuador se ha producido en un contexto económico muy complicado. Ya era complicado en los años que siguieron al 2014 debido a la crisis del petróleo y la crisis económica de los años 2015-2016, pero se ha visto aún más complicado ahora por el shock de COVID. Además, no hay que olvidar que los flujos de entrada han sido muy importantes. El número de venezolanos que ha entrado a Ecuador es aproximadamente el 3% de la población activa de Ecuador. Esto es una ola de inmigrantes muy, muy grande. Sin embargo, también hay que recalcar la gran oportunidad que estos inmigrantes ofrecen debido a sus altas capacitaciones. La situación podría haber sido mucho peor si los inmigrantes venezolanos hubieran tenido niveles educativos y niveles de capital humano mucho menores de los que tienen. Siempre es mucho más complicado conseguir una contribución económica neta de esa situación. Sin embargo, las altas capacitaciones que observamos en los datos para estos inmigrantes pues son la gran oportunidad que hay que aprovechar. Así que simultáneamente hay que conseguir aprovechar el capital humano que ha llegado, obviamente manejando también la recuperación económica, la vacunación y toda la reapertura. Obviamente estos son unos retos importantísimos para el gobierno de Ecuador, pero van en la misma dirección. Entonces, se pueden llevar a cabo conjuntamente.
A nivel de políticas más concretas, creo que lo que hay que hacer es profundizar en las políticas de asimilación laboral y social de los venezolanos. En base a la experiencia de Colombia, esto está teniendo un muy buen rendimiento social y económico. El visado Beru ha sido un importante primer paso, pero hay que seguir dando el segundo y tercer paso. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición si tienen preguntas. Agradecemos al doctor Ortega por su intervención acerca de los migrantes venezolanos en el mercado laboral ecuatoriano. A continuación, vamos a pasar rápidamente al segmento de preguntas y respuestas. Primera pregunta, doctor Ortega. De acuerdo con su modelo matemático, ¿en qué año llegaríamos al tope más alto de la inmigración venezolana a Ecuador y cuánto habría afectado más o menos al mercado laboral? Sí, esto es algo que no es parte de nuestro estudio. Nuestro estudio ha sido en base a las llegadas que hemos observado, qué efectos ha tenido esto y cómo maximizar esa contribución, la contribución de las llegadas. Pero en realidad, ¿hasta qué punto va a llegar cuándo va a terminar el éxodo de venezolanos? Es algo que deben preguntar al gobierno de Venezuela, y desde el punto de vista de los economistas, esa predicción no nos concierne a nosotros. Entiendo. Por otro lado, ¿cómo se podría quizás educar a los trabajadores ecuatorianos para que se pueda disminuir la percepción negativa que significa el ingreso de una competencia en el mercado laboral? Sí, bueno, esa percepción del aumento en el grado de competencia, nuestros resultados dicen que esa percepción es real. No es una percepción desconectada de la realidad, sino que en las zonas donde se han acogido a muchos venezolanos, hay grupos de la población, los más vulnerables, jóvenes y de menor nivel educativo, que están experimentando, al menos previo a COVID, pero creemos que la situación se mantiene, han experimentado un aumento muy importante de la competencia laboral. Pero para nosotros la gran oportunidad que se ve aquí, que en otros episodios de inmigración masiva, en otros contextos, en otros países, esa oportunidad no está ahí, pero en este caso el nivel educativo y la experiencia laboral que traen muchos de los trabajadores venezolanos es muy alta, y se trata de que los gobiernos a nivel nacional, a nivel local y regional consigan facilitar el uso más eficiente de ese capital humano. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros en EPEC, la encuesta de EPEC incluía una serie de preguntas a los venezolanos, preguntándoles, según ellos, cuáles son los principales obstáculos que limitan el tipo de empleos a los que tienen acceso. Y una parte muy importante de venezolanos con estudios universitarios señalaron que la convalidación de sus títulos educativos era un proceso muy difícil. Muchos tuvieron que salir del país sin tener tiempo de recoger sus títulos o sus credenciales, y al llegar a Ecuador, incluso aquellos que sí que tienen la documentación sobre sus estudios con ellos, también están teniendo trabas que están ralentizando el ritmo al que pueden conseguir convalidar esos títulos. Entonces, aunque un cirujano venezolano que quiera poder ejercer la misma profesión en Ecuador, inicialmente no ha podido hacerlo debido a esas trabas burocráticas, y es posible que esté haciendo trabajos de mucha menor cualificación que impactan negativamente a los trabajadores ecuatorianos de ese segmento laboral. Entonces, de ahí que este tipo de políticas diseñadas a facilitar la asimilación y la mejora ocupacional de estos venezolanos va a tener dos beneficios. Por una parte, un aumento de la contribución económica al país,
y una reducción de la competencia de esos trabajadores ecuatorianos más vulnerables. Entiendo. Muy bien. Am, Actualmente, ¿verdad? El índice de pleno empleo en el país no es precisamente el mejor de la región. Entonces, ¿se podrían ver afectados este u otros índices en el caso de incluir a personas en la fuerza laboral del país? ¿Podríamos estar hablando que quizás es como un beneficio particular para los migrantes? ¿Puedes repetir un poco la pregunta? No estoy seguro si la entendí bien. La pregunta es si se podría ver afectado el índice de pleno empleo en el país u otro índice en el caso de incluir a tantas personas con especialidades, claro, repentinamente en la fuerza laboral del país. O quizás podríamos estar hablando de que se trate de un beneficio particular para los migrantes. Bueno, el beneficio principal, está claro, va a ser para los migrantes, ¿no? Porque el cirujano que pase de ser camarero a estar sirviendo mesas en un pequeño restaurante familiar a poder trabajar en el hospital como cirujano, claramente sus ingresos laborales van a aumentar muchísimo. Pero además hay una contribución agregada al Producto Nacional. Entonces, esa parte también es importante y bueno, pues, yo ahora ya llevo unas décadas viviendo en Estados Unidos y política aparte, la contribución de los inmigrantes de todo el mundo a la economía de muchas zonas del país, incluida la ciudad de Nueva York, ha sido importantísima. La mitad del Producto Bruto de la ciudad de Nueva York se debe a la contribución de los inmigrantes. Obviamente, cuando hay olas muy importantes de inmigración de tamaño grande que se producen en un periodo de tiempo muy limitado, a corto plazo esto genera problemas que no se pueden ignorar, ¿no? Pero a mi parecer Ecuador está en una situación de este tipo. Inicialmente hay un poco de empacho por la llegada tan grande de tanta gente, pero realmente el capital humano que traen es una gran oportunidad y con un poquito de ayuda se puede facilitar este proceso de asimilación económica de un modo que acabe generando beneficios para toda la sociedad. Acerca de esta ayuda que usted mencionó, sería una buena política para mejorar el bienestar. ¿Es posible que esto se traduzca en un aumento significativo en la tasa de inmigración? A través de, como de un efecto llamada. ¿Sí? Sí, exactamente. Sí, puede ser, pero mientras... o sea, lo que hay que conseguir es, en parte, es importante para todos los países poder uh, tener algún poder de decisión sobre el timing de las llegadas. Entonces, obviamente, cuando el país está en plena crisis, digamos, de COVID y el empleo ha caído un 20%, no es el momento ideal para que llegue otro millón de refugiados. Entonces, es importante tener una política económica que permita un cierto grado de flexibilidad um, para, para conseguir que las entradas se concentren idealmente en momentos donde la economía requiere más trabajo, más mano de obra. Desafortunadamente, en gran parte, los flujos de entrada de venezolanos no tienen tanto que ver con la situación económica en Ecuador, sino que están causados más principalmente por las situaciones en el país de origen. Entonces, mientras en Venezuela la situación sea tan complicada social, económica y políticamente, los países del entorno no van a tener esa opción de modular las entradas en función de las necesidades del mercado laboral interno. Perfecto. Todo esto ha sido acerca de los profesionales que han tenido algún tipo de especialidad o que pueden ejercer algún tipo de competencia en el mercado laboral ecuatoriano. Pero quizás, ¿podría decirnos algo acerca del trabajo infantil de los venezolanos en Ecuador? Sí, esto es una parte que yo a nivel personal no conozco muy bien porque nos centramos más en nuestros estudios en la población en edad de trabajar.
Entonces, mis ideas sobre esto son más opiniones personales, pero creo que aquí lo importante es que a nivel local se hagan todos los esfuerzos posibles para conseguir que los menores venezolanos puedan incorporarse al sistema educativo para más adelante, a través de las capacitaciones y las credenciales educativas que consigan, poder contribuir al país. Si estos niños y niñas se pierden y no alcanzan esos niveles educativos, va a ser un problema para ellos y para el resto de la sociedad a medio o largo plazo. Agradecemos de nuevo su intervención, doctor Ortega. Estoy seguro de que fue de mucho interés para el público. A continuación, doy paso al doctor Fabricio Sansi. Gracias. Gracias, doctor Frances Ortega, por explicarnos el caso venezolano en Ecuador y sobre todo lo que están haciendo el Banco Mundial, el gobierno ecuatoriano y su equipo en el análisis de este problema laboral.